Que el Señor les bendiga, hermanos. Y hoy nos convoca el pueblo del Cordero parte 2. La semana antepasada vimos la parte 1. Así que los invito a ir a su Biblia e ir a Apocalipsis capítulo 7. Y lo bueno de esta prédica, hermanos, es que es la última prédica del segundo ciclo y cambiamos de predicador, hermanos. Así que eso es bueno porque ya estábamos muy repetidos con el hermano Pablo. Así que después ya toma el testimonio del hermano Esteban, que va a empezar con el capítulo 8 la próxima semana, si Dios lo permite. Entonces, vamos a Apocalipsis capítulo 7. Del 9 al 17, y empiezo yo, después ustedes, de forma alternada como lo hemos venido haciendo hasta aquí. Después de estas cosas, miré y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y les sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Vamos a orar. Señor, acompáñanos en esta hora, como tú lo has hecho, Señor, hasta aquí. Te pedimos, Señor, nuevamente que tú abras nuestro entendimiento como lo hiciste con Lidia, Señor. Que tú nos capacites, Señor, como aquellos hombres que pudieron escuchar tu palabra y entenderla. Te pedimos, Señor, que abras, Señor, nuestros oídos del corazón, Señor, de nuestro entendimiento. Que abras, Señor, nuestros ojos para ver lo que tú tienes preparado hoy para tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a poner en práctica lo que aprendemos hoy, que hemos aprendido, Señor, y que esto, Señor, cambie nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de tomar las decisiones, nuestra forma de instruir a nuestros hijos, de relacionarnos con nuestra esposa, con nuestros jefes, con nuestros hermanos. Señor, que esto invada todas las áreas de nuestra vida, para tu gloria, Padre, siempre para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hemos recorrido un largo trecho. Hemos pasado por el capítulo 4, el capítulo 5. Y durante la semana, ¿cierto? Hice alguna pregunta por ahí por WhatsApp, qué habíamos aprendido. Y mis hermanos me hacían énfasis que probablemente cometí un error, y es así, en cuanto a decir que la santidad es el atributo más importante de Dios. No es más importante, no hay ninguno más importante, todos son igual de importancia, pero sí decir que hay un énfasis claro en el capítulo 4 acerca de la santidad de Dios. Entonces eso lo quiero aclarar para que si alguien quedó con esa idea, la borre, ¿cierto? La borre y la recorrija, ¿cierto? E introduzca que es el que tiene quizás mayor énfasis en el capítulo 4 o capítulo 5.
Pero si tuviéramos que decir cuál es el atributo más importante, hermanos, son todos importantes porque todos están en una sola unidad. Amén. Ahora, en el sermón anterior, hermanos, estuvimos analizando, ¿cierto?, los 144.000 sellados. Y el capítulo 7 tiene directa relación con el capítulo anterior, que el capítulo 6. No es algo tan profundo lo que acabo de decir, ¿cierto? Es algo lógico. Y terminaba el capítulo 6 con una pregunta. Se despliega la ira de Dios, ¿cierto?, sobre la humanidad. Y la pregunta es, ¿quién puede mantenerse en pie ante esta ira terrible de un Dios santo? Y la respuesta, ¿cuál es a esta pregunta? La respuesta es los 144.000 sellados. Y estos 144.000 sellados, como pudimos observar, es una muestra ideal del pueblo de Dios, una muestra ideal. Y podíamos ver ciertas tribus, ¿cierto?, que habían en medio, y porque algunas habían sido excluidas porque habían caído en la idolatría. Pero lo que nos mostraba básicamente eso es el ideal del pueblo de Dios. En cambio ahora, lo que vislumbramos desde el versículo 9 hasta el 17 es la realidad del pueblo de Dios. Y el Señor, en medio de toda la hecatombe del capítulo 6, nos da un mensaje consolador. Un mensaje diciéndonos que estamos bajo su protección, que estamos bajo la sombra del Altísimo. El Señor no vendrá hasta que el último de sus escogidos sea sellado por Él, es decir, que sea salvo por gracia. En esta segunda parte vamos a observar cómo Juan describe la totalidad del pasaje desde una perspectiva judía. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacían los judíos era, ¿cierto?, repetir ciertos mensajes, ¿cierto?, para darle énfasis. Lo que hace aquí en una primera parte señalarnos el pueblo ideal, y de nuevo ahora hace énfasis a la realidad del pueblo del Cordero. Entonces está repitiendo la misma idea pero con énfasis diferente, pero es exactamente el mismo mensaje. Entonces, hermanos, vamos a ir al versículo 9 y vamos a ir estudiando cada pasaje y ir extrayendo, ¿cierto?, aprendizajes de cada uno de los pasajes. Entonces el versículo 9 dice que después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, toda tribu, pueblo, lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Tal cual observamos anteriormente, hermanos, el capítulo 6 y 7 de alguna forma es un desglose de lo que el Señor nos muestra en Mateo 24. ¿Se acuerdan que leímos Mateo 24, capítulo 6, donde decía que oirán de guerras y de rumores de guerra, y que va a haber hambre y destrucción? Pero en el versículo 14 de Mateo 24, el Señor también nos muestra este pasaje de Apocalipsis capítulo 7. ¿Qué dice Mateo 24, 14? Que el evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Entonces el Señor nuevamente nos muestra que a través de su palabra Él va a salvar a gente de toda nación, de toda tribu, lengua, de todo pueblo. El Señor va a cumplir su obra en medio de las naciones. Él es Dios. El poder del Evangelio está, hermanos, que no se limita al origen de nuestras nacionalidades. Y eso es maravilloso, porque allá en el cielo, hermanos, vamos a estar junto con los argentinos, abrazándonos, ¿cierto?, alabando al Cordero, y no va a haber ninguna distinción de nada, ninguna nación. El Señor Jesús predicó a judíos y también predicó a gentiles, a pobres, a ricos, a esclavos, a señores. Pero todos tenían un denominador común: muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que era rico, que es rico, que seguirá siendo rico en misericordia, con su gran amor que nos salvó y nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces, hermanos, este pasaje nos muestra cómo el Señor recoge de entre las naciones a su pueblo.
y no distingue, hermanos, nación, ni etnia, ni lengua, ni tribu. Es un regalo maravilloso y precioso. El Señor bota las barreras raciales que hay aún en nuestras vidas, incluso, quizás, en donde en medio de nuestra geografía, ¿cierto?, sudamericana, aún hay muros, ¿cierto? Hay muros aún. Y a veces molestamos, ¿cierto?, a los bolivianos y a los peruanos y a los argentinos y a los brasileños o a quien sea, hermanos, pero vamos allá en el cielo a tener comunión plena con ellos, porque ya no va a haber una nación diferente, porque seremos solamente un solo pueblo. Por fin podremos, como cierto cantan los jaivas, ¿cierto?, ser hermanos, al fin, pero no por una ideología política, ¿cierto?, o por un pensamiento filosófico que nace del hombre, sino porque Él nos ha limpiado y nos ha lavado. Ahora, estas naciones, hermanos, estas tribus y estos pueblos, dicen que están delante del trono y en la presencia del Cordero, y están vestidos de ropas blancas. Y durante el Apocalipsis nosotros estuvimos estudiando, y este pasaje es repetitivo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Sardis? ¿Se acuerdan o no? Más o menos. No, sí, no me acordaba. Que decía que debían, al que venciere, ¿cierto?, se le darán ropas blancas. Los santos van vestidos de blanco, lo cual, hermanos, es la promesa cumplida del Señor a la iglesia de Sardis, por ejemplo. Y el color blanco, hermanos, ¿qué significa? Es bastante fácil poder verlo, ¿cierto? Es santidad. Y también observamos que en Apocalipsis 6, versículo 11, a las almas que están delante del trono y del Cordero se le dan ropas blancas. Y ahora se agrega un elemento nuevo. ¿Cuál es ese elemento? Que los santos llevan en la mano ramas de palma como signo de victoria. ¿Se acuerdan ayer, hermanos, todos flameando la bandera? ¿Sí? De Chile ahí. ¿Usted también? ¿En su casa? ¿Todos flameando la bandera? Y ahí no va a haber una bandera. ¿Ya? Lo que simboliza esto, ¿cierto?, es que nuestras manos, ¿cierto?, seguirán como bandera y estaremos adorando al Señor por los siglos de los siglos, pero en símbolo de victoria. ¿Sí? Levantaremos nuestras manos. No sé si tendremos realmente una rama, porque recuerden que esto es simbólico, ¿ya? Pero vamos a estar todos a son de victoria, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Hermanos, mañana Chile, o pasado, o lo que sea, no semana más, va a perder de nuevo. Va a perder de nuevo. ¿Sí? Mañana tienes que volver al trabajo y vas a seguir ganando el mismo dinero, y los deportistas van a seguir ganando mucho dinero más que tú y que yo. ¿Cierto? Va a seguir habiendo corrupción. Nuestra presidenta se va a seguir equivocando. ¿Sí? Vamos a seguir aún con pecado en nuestras vidas, pero el Cordero, hermanos, ha vencido, y nosotros, cuando estemos en ese estado de gloria, hermanos, seremos parte de esa victoria, porque Él ha vencido por nosotros, porque podemos estar de pie delante del trono. ¿Se acuerdan de la entrada triunfal del Señor? Cuando Él va en ese burro, ¿sí?, y lo aclaman con palmas, perdón, con palmas. Y bueno, en Juan 12:13 se vislumbra este pasaje: tomaron ramas de palmera y salieron a recibir, reclamando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y ahí estaremos, hermanos, realmente entonando también este cántico, diciendo: Hosana, bendito el que está en el trono. La victoria, hermanos, es de Jesucristo, quien derrotó a Satanás. Pero no solamente vence a Satanás, sino que en Apocalipsis también podemos ver que Cristo vence a la muerte y al sepulcro. El gozo es de los santos que celebran el triunfo. Están eternamente agradecidos por la redención que Cristo obtuvo para ellos. El Cordero, el león de la tribu de Judá, ha vencido. Y pueden estar en pie porque el Hijo fue tratado como un impío en la cruz por nuestros pecados. ¿Y qué claman? Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Es una declaración fenomenal, hermanos.
La salvación es de Dios. Tal cual lo dice Jonás, el libro de Jonás el profeta, la salvación es de Jehová. Los santos entonan al unísono un cántico. Y aunque procedían de muchas naciones y hablaban muchas lenguas diferentes, en el cielo concluye la confusión de Babel. Tal cual decía cierto Alex delante, toda construcción que hacemos por nosotros mismos es derribada. Y en el cielo son derribadas todas las diferencias y todas las confusiones. Babel ya no existe más, sino que hablamos una misma lengua, una sola. La salvación pertenece a nuestro Dios. Estamos todos en un mismo sentir, se puede observar en este pasaje. Y declara la premisa de que todo creyente que ha llegado a la presencia del Señor es porque fue salvo por un solo hombre, por un solo Dios. Solamente por Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. Que no hay otra salida, que no hay otro nombre en el cielo, en la tierra o debajo de ella en el cual podamos ser salvos. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino, sino que el camino, la verdad. Solo un Dios muriendo y justificando a los pecadores. Esto es totalmente contrario, hermanos, a la pluralidad de caminos que hoy existen. Totalmente opuesto. El cristianismo nos dice que la redención es exclusiva solo para los que creen en Jesús como su único Salvador y Señor. Para aquellos que ponen su fe en lo que Él hizo por nosotros. Nosotros no aceptamos sincretismos religiosos. 1 Timoteo 2:5, ¿qué nos dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es un canto muy similar, hermanos, al del capítulo 5 que ya estudiamos. Y observamos cómo los atributos de Dios son puestos en relieve. Y las mismas loas que constantemente podemos ver en los salmos son puestos, hermanos, en práctica en el cielo. Somos los santos que entonan delante de la presencia del Señor este cántico. Y el versículo 13 y 14 nos dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si nosotros recordamos, hermanos, en el capítulo 5, un anciano también se dirigió a Juan para decirle que no llorara. ¿Se acuerdan? No llores, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y ahora tiene un nuevo diálogo con uno de los ancianos, por segunda vez. El anciano le pregunta, ¿de dónde vienen los santos? Vestidos de blanco. Esta pregunta, hermanos, no tiene como fin saber, sino mostrar un hecho. Resulta claro aquí la relación entre las dos intervenciones del anciano que instruyen a Juan. En el primer caso, Juan temía que no fuera posible cumplir la redención del pueblo de Dios. En Apocalipsis 5:4. ¿Se acuerdan? ¿Quién podría abrir el rollo? Y tenía que ver con toda la redención, ¿cierto?, del pueblo de Dios. Ahora, con la pregunta, la nueva pregunta, ¿cierto?, a Juan, el anciano apunta a la innumerable multitud vestida de blanco. Quiere que Juan y nosotros, hermanos, observemos lo siguiente, que reconozcamos que el león de Judá ha cumplido su promesa. A eso apunta, que él cumplirá su promesa. El anciano representa a la iglesia en el cielo y desea que Juan vea la promesa y su cumplimiento. Los santos en túnicas blancas son en realidad el pueblo que el Cordero compró con su sangre. Y, como ya observamos, el color blanco denota santidad
y pureza. Y esa santidad y pureza viene porque la sangre del Cordero limpió a estos santos. Daniel 7:9 describe que estas túnicas son más blancas que la nieve, son resplandecientes, son de lino fino. Juan debería reconocer la respuesta porque ya había sido testigo de la apertura del quinto sello, cuando los santos en el cielo reciben sus vestiduras. Con esta breve respuesta, Juan da a entender que el anciano es el que debería responder, porque como representante de la iglesia sabe muy bien cuándo y dónde han venido los santos. Juan puede sentirse perplejo cuando observa a esta innumerable muchedumbre y sitúa la responsabilidad de la pregunta en quien pregunta y obliga a responder al anciano, y remite dicha responsabilidad a este personaje que aparece en esta escena. Ahora, hermanos, ¿quiénes representan, hermanos, esta gente, ¿cierto?, que tiene ropas blancas? Y dice que han venido de gran tribulación. Es una expresión universal y colectiva, hermanos, que abarca a todos los santos durante todas las épocas, durante todas las edades. Se incluye a todo el que ha experimentado el odio y la oposición de Satanás. Las Escrituras enseñan que el pueblo de Dios de todo lugar y tiempo ha encontrado y encuentra y encontrará, hermanos, persecuciones, peligros, dificultades, hasta el fin de los tiempos. Cuando estábamos en la oración delante, por ejemplo, Esteban hablaba, ¿cierto?, de que Pablo experimentaba aflicciones, pero estaba en pie, de que había sufrido, hermanos, latigazos, pero estaba en pie, de que había sufrido naufragios, pero estaba en pie, de que había pasado hambre, pero estaba en pie. Y quizás, hermanos, probablemente cuando leemos esto, pensamos que estamos excluidos de esta gran multitud, porque nos comparamos, ¿cierto?, con los apóstoles, ¿cierto? Nos comparamos con Esteban, por ejemplo, que fue apedreado, y pensamos, bueno, esto quizás tiene otra interpretación, pero el Señor, ¿qué nos dice, hermanos? En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Hermanos, está hablando de un par de creyentes exclusivos que van a sufrir. Tú y yo, hermanos, vamos a sufrir. Y ya hemos sufrido. Ya hemos sufrido. Y sufrimos por causa de Cristo. En los distintos ámbitos de nuestra vida. Sufrimos rechazo muchas veces de nuestra familia, de nuestros amigos, ¿cierto?, en el trabajo. Sufrimos, hermanos, en la sociedad cuando decimos la verdad, ¿cierto?, acerca del matrimonio, acerca de la homosexualidad, acerca del aborto. Sufrimos, hermanos. Sí, entiendo que quizás muchos están diciendo, no, pero es que el sufrimiento tiene que llevarse a cabo en la carne. Pero el Señor nos dice que sufriremos de una u otra forma, hermanos. Hay aflicciones en la vida del creyente y la tendremos y la seguiremos teniendo. Porque Chile haya ganado ayer, hermanos, nuestra realidad como creyentes no cambia. Pero ¿qué nos dice de nuevo Apocalipsis 5:5? No llores, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y recordemos nuevamente las palabras del Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Al mundo, a Satanás, a la muerte. Él ha vencido, hermanos. Los cristianos en la iglesia primitiva sufrieron por la causa de Cristo. Innumerables creyentes de los siglos XVI y XVII pasaron por persecuciones. Y hoy, hermanos, cristianos pierden la vida por el Señor. Ahora, hermanos, debemos notar que los santos debajo del altar, en el capítulo 6, que estudiamos ya hace 3 semanas atrás, si no me equivoco, ellos reciben la túnica. Pero aquí lo que se muestra es que ellos blanquean su túnica. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero, de la sangre del Hijo de Dios. Los pecadores, hermanos, confiesan sus pecados y Dios perdona a su pueblo haciéndolo puro. Primera de Juan 1:9, lo repetimos constantemente. ¿Qué nos dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él, ¿qué es? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad. Delante, ¿qué estábamos cantando en el tercer himno de hoy en la mañana? ¿Se acuerdan? No se pueden olvidar, hermanos. ¿No? Tenemos que estamos aquí. ¿Qué cantábamos, hermanos? Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Hermanos, la sangre de Cristo, hermanos, nos limpia, hermanos, del pecado que nos asedia. Realmente nos limpia. Hermanos, y a veces pensamos que su sangre no es suficiente. Cuando pensamos eso, hermanos, es que no estamos poniendo nuestra fe en Jesucristo y en su obra perfecta. Su sangre es suficiente para limpiarte. Aunque tú te laves con lejía, con el mejor jabón, tu pecado permanece. Pero si eres lavado en la sangre de Cristo, en la sangre perfecta de Dios, de ese hombre que era Dios, tus pecados te son perdonados y eres limpiado. El objetivo de Dios, hermano, es mostrarnos mediante estos pasajes que Él va a presentar un pueblo perfecto delante de Él. Que Él está preparando una novia perfecta, limpia, pura. Los maridos, hermanos, que están aquí presentes, ¿se acuerdan cuando se casaron y entró su esposa de blanco? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y se preparó lo mejor que pudo. Lo mejor que pudo. Dentro de nuestra cabeza de esposos, ¿cierto? Nuestra esposa estaba perfecta. ¿Cierto? Estaba perfecta. Sin mancha, sin arruga. Pero en la realidad no es así. La verdad es que sí había imperfecciones en ella. Había imperfecciones. Su corazón aún debe seguir siendo trabajado por el Señor. Debe seguir siendo martillado por Cristo. Pero cuando estemos allá en gloria, hermanos, el Señor presentará una novia para sí mismo, pura, perfecta y sin mancha. Esa sensación de limpieza, hermanos, que nunca hemos tenido en su totalidad. Sentirse limpio, ser libertos de este cuerpo del pecado. Porque cuando el Señor nos perdona ahora, realmente nos perdona y nos sigue perdonando. Pero nuestra naturaleza, hermanos, será totalmente transformada. Pensaremos distinto. No sé, hermanos, qué vamos a pensar allá, cómo será nuestra transformación. Pero, hermanos, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Nuestra mente, la que tenemos hoy, será renovada. No sé si tendremos memoria, hermanos. No sé si nos acordaremos de las conversaciones que tuvimos aquí. Pero el Señor nos limpiará y nos transformará para su gloria, para su propia gloria. Versículo 15, versículo 16. Por esto están delante del trono y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. La relación con Dios es la misma que hubo en el jardín del Edén, la que nos muestran aquí. Es la misma relación. Nuevamente Cristo vuelve a restablecer esa relación que tuvimos al principio, que caminaba y hablaba con Adán y Eva. Una vez al año el sumo sacerdote ingresaba a la santa presencia de Dios por unos momentos en el día de la expiación. Pero los santos, hermanos, que moran en la presencia de Dios, no solo lo disfrutan por unos minutos, sino para siempre. Piensen en esa palabra, hermanos. Para siempre. Para siempre jamás. Por los siglos de los siglos. Eternamente. Sin fin. Infinito. Para siempre. En donde, hermanos, no hay fuente de energía. Ya no será el sol, hermanos, que nos caliente. No habrá viento, hermanos, que genere energía eólica de tal forma que la electricidad, hermanos, llegue a nuestro hogar. No va a haber fuerza maremotriz de los océanos que generen energía para que haya también luz. No va a haber electricidad. No va a haber, hermanos, ningún tipo, hermanos, de almacenamiento nuclear para generar energía. No va a haber nada. No va a haber, hermanos, problemas energéticos.
el gran problema hoy día de la humanidad. ¿Cierto? Generar energía que sea barata, que sea que no contamine y que pueda llegar, ¿cierto?, a todos los ámbitos de la sociedad. No va a haber problema energético, porque Dios será la fuente. Dios será la fuente de toda la energía. El Apocalipsis, hermanos, nos muestra también cómo los hombres serán quemados por el sol. En una de las copas de la ira se muestra cómo son quemados por el sol. Pero aquí, hermanos, la fuente calórica y la fuente de luz será tal, hermanos, de tal naturaleza que no seremos dañados, sino que seremos bendecidos por esta fuente de energía. Ya, hermanos, la naturaleza no nos quemará, sino nos proporcionará a Dios una luz que nunca hemos visto. Incandescente, maravillosa, majestuosa. Veremos y experimentaremos cosas que Dios ha preparado de antemano por medio de su Hijo para su pueblo. Cosas, hermanos, que ni oído escuchó, ni ojos han visto, hermanos. Son las que el Señor ha preparado para nosotros, hermanos. Gente muerta, gente como expresaba delante Alex, gente que lo único que hace, hermanos, es preocuparse de su propia casa y no del templo de Dios. Gente de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, gente con un montón de problemas. Si tuviéramos que enumerar, hermanos, nuestros problemas en una lista, ¿cierto? Tendríamos que quedarnos hasta mucho. Disfrutaremos de él, hermanos, en plenitud. Con esto, hermanos, podemos recordar el Catecismo Menor de Westminster. ¿Qué dice el Catecismo Menor de Westminster? Son preguntas y tienen ciertas respuestas bien pequeñas, bien sencillas. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre, ¿cuál es? Glorificar a Dios. Pero no solamente glorificar a Dios. No solamente glorificar a Dios, hermanos, sino que lo que dice después, y gozar de Él para siempre. Gozar de Dios para siempre, hermanos. Un estado de santidad y gozo y alegría infinito. Algo que decía Sugel Michelén cuando fuimos a la conferencia, algo que yo creo que cuando estábamos sentados tres juntos, nos miramos y era verdad. Y él preguntaba, cuando te hablan de santidad, ¿qué palabras vienen a tu mente? Claro, entonces uno piensa, hermano, santidad, separación, ¿cierto? Tiene que ver con obediencia, devoción. Y él decía, les apuesto que ninguno de ustedes pensó la palabra alegría, en gozo. Y es verdad, eso es verdad, hermanos. Pero el estado de santidad que tendremos allá será tal, hermanos, que gozo y alegría brotarán de nuestra alma, de nuestro ser. Hermanos, otra pregunta. ¿Querrá el hombre esto? ¿Querrá el hombre glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? Y cuando leemos Romanos se nos dice, ¿cierto?, todo lo contrario, sino que el hombre es enemigo de Dios, no busca a Dios. Y no solamente eso, sino que hemos cambiado la gloria de Dios por nuestras propias mentiras. El afecto de su voluntad, hermanos, nos atrajo hacia Él. El afecto de su voluntad nos amó, no por nuestras obras, las cuales son como trapo de inmundicia, sino porque Él es bueno, hermanos. El Salmo 86:9 dice que todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán al Señor y glorificarán su nombre. Todas. Y esta es una enseñanza, hermanos, que está impregnada en las Escrituras. Está impregnada en la esencia de la palabra de Dios. ¿Cuál? El deseo de Dios de morar con su pueblo. El deseo de Dios de morar con nosotros, hermanos. Si hoy día, hermanos, entrara Vidal aquí, ¿cierto? O Alexis, quizás correríamos, hermanos. ¿Cierto? Para estar un rato con él. Oye, pateaste bien el penal. Habrá decirle, atajaste el penal, qué bueno, ¿cierto? Pero, hermanos, el deseo de Dios es habitar contigo. Coloca tu nombre, hermanos. Es habitar con Daniela, con Pablo,
con Alex, con Víctor, con Alejandro, con Katy, con Karina, con Esteban, con Renato. Coloca tu nombre, hermanos. El deseo de Dios es habitar con su pueblo. Levítico 26, del 11 al 12 dice: estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ezequiel 37, 26 al 27 dice que Él va a habitar entre nosotros y Él va a ser nuestro Dios y que nosotros seremos su pueblo. Zacarías 8:8: los haré volver para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, en la verdad y en la justicia. Versículo 17 y final, hermanos. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. De los ojos de ellos. Bueno, yo durante toda la semana pensaba, bueno, si Chile llega a perder, este mensaje es para nosotros. Siempre pensé en eso. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese perdido, hermanos? Nuestra alegría, hermanos, proviene de ese tipo de cosas. El Señor dice que Él está en medio del trono y los pastorea y los guía a fuentes de agua de vida. La mente de Juan está puesta en las escrituras del Antiguo Testamento, cuando él observa esto en medio del trono. ¿Por qué? Porque Isaías 49:10 ya lo profetizaba. Isaías 49:10 dice lo siguiente: que no tendrán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión y los conducirá junto a manantiales de agua. Hermanos, el pueblo de Dios conoció la privación de comida y agua cuando tuvieron que cruzar los desiertos que rodeaban su tierra. Ellos experimentaron hambre y sed, pero el Señor proveyó maná, el Señor proveyó agua de la peña de Oreb. Este pasaje del Antiguo Testamento se refiere al regreso de Israel desde el cautiverio en Babilonia, y el Señor dice a su pueblo que no tendrían ni hambre ni sed. Ni hambre ni sed. Hambre y sed son las necesidades básicas, ¿cierto?, del ser humano. Sentimos hambre durante el día y sed. En este momento probablemente algunos de ustedes tienen mucha hambre, porque son cosas básicas que sentimos constantemente. Pero el Señor dice que no van a tener ni hambre ni sed. Ni hambre ni sed. No sentir hambre, hermanos. No sentir sed, porque estaremos satisfechos en Dios. El Señor nos muestra, ¿cierto?, en este pasaje de Isaías, que Él les proporciona lo necesario al pueblo de Israel para sus necesidades vitales, y que en los oasis Él les permite calmar la sed y el hambre. Ahí se podrían proteger del calor del sol y de los vientos abrasaderos del desierto. Y este pasaje también, tomado de este capítulo, describe al siervo del Señor, al Mesías, quien va a restaurar a Israel. Y recordemos, hermanos, ¿quién es Israel? Nosotros, su pueblo. El Mesías sustentará al pueblo de Dios con bendiciones espirituales y materiales en esta vida y en la venidera. Estamos ante una descripción de sustento, hermanos, y de bienestar para todos los santos, los cuales ponen la confianza en Dios. Jesús nos dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Serán saciados. Ezequiel 34:23: entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Jesús, el buen pastor, hermano, protege a sus ovejas del peligro y de todo daño. Las guía a verdes pastos y encuentra para ellos manantiales de agua refrescante. Él es el buen pastor, hermanos, que guía a su pueblo. Otro día conversaba con Esteban y le compartí algo que a mí me pasó en Chiloé, que fuimos con mi esposa a un lugar que se llama el Muelle de las Almas. Hay hartas fotos en internet de eso. Y en el lugar, hermanos, el dueño, porque es un lugar privado,
tenía sus ovejitas. Hermanos, si había un risco horrible, un risco, hermanos, donde uno no quisiera no aproximarse porque obviamente uno piensa que se puede caer. Pero las ovejas son tan torpes, hermanos, tan ineptas, ¿cierto?, que van hacia allá y van a comer ahí, a lugares tan peligrosos, hermanos, pero peligrosísimos, terribles. Pero llegó el dueño, que era el pastor también de las ovejas, y llegó, hermanos, las llamó, hermanos, y ellas se fueron con él y se las llevó a otro lado. Probablemente se las llevó, no sé, a otro lugar a comer o a ver agua, no tengo idea. Pero, ¿cuál es la ilustración con eso, hermanos? Es que nosotros, hermanos, anduvimos en lugares peligrosos, en nuestros propios deleites, arriesgando nuestra propia vida, arriesgándolo todo por nosotros mismos. ¿Cómo no hemos de arriesgar todo por nuestro Dios? Y dice que Él nos va a guiar a manantiales de agua viva. El Cordero, que ahora es el pastor, guía a estas ovejas a manantiales de agua viva. Y estas imágenes nos llevan a un capítulo impresionante, ¿cierto?, de Juan. Juan capítulo 4, con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Que Él va, ¿cierto?, y establece esta conversación con esta mujer, cosa que no se podía, ¿cierto?, por leyes impuestas por los judíos, de no compartir con las mujeres, no podían entrar al templo, no podían seguir a los maestros. Y establece una conversación no solamente con una mujer, sino que más encima ella era samaritana. Y Él le dice, dame de beber, ¿cierto? Y Él tiene una conversación. Y en esa conversación el Señor le dice, si tú me pidieras, ¿cierto?, agua, yo te daría, ¿cierto?, agua de vida, agua que te satisface. Y lo interesante, hermanos, de esa historia es que cuando ella se convierte, ella se arrepiente, ella no hace ninguna oración, ¿cierto? Ella no hace nada, simplemente ella cree en que Cristo es la fuente de agua, sale corriendo, ¿cierto?, y se va satisfecha, se va llena de gozo y de alegría. Pero cuando uno analiza esa historia, hermanos, lo primero que Cristo le dice, dame de beber, y él queda sediento. Y eso es lo que ocurre, hermanos, en el intercambio de la salvación. Cristo fue sacrificado por nosotros. Y nosotros hemos quedado satisfechos en Cristo, hermanos. Ese es el intercambio maravilloso que hay en la salvación. El agua, hermanos, ¿qué simboliza? Simboliza vida eterna. Y eso lo vemos en Isaías 55:1, en Juan 7, 38 al 39. Y nos dice que Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, cada una de ellas. Si hay un texto, hermano, en la Escritura que consuele nuestras vidas, es este. Que el Señor va a enjugar, que va a limpiar toda lágrima. En Él nos encontramos con la ternura infinita de nuestro Dios, que es capaz de enjugar de nuestros ojos las lágrimas que proceden de dónde, de nuestro sufrimiento, la muerte y el dolor. Recordemos, hermanos, que esta carta fue escrita, ¿cierto?, a las iglesias. Y en Mirna, por ejemplo, pasaba hambre. Los de la Odisea tenían mucho que comer, pero no tenían alimento espiritual. Pero el Señor les dice, yo cenaré con ustedes. Si ustedes golpean a la puerta, yo entraré y cenaré con ustedes. No tendrán más hambre. En esta visión Juan nos revela un estado de la Nueva Jerusalén. Dios mora con su pueblo y Dios enjugará toda lágrima. Se trata, hermanos, de una felicidad eterna que se puede describir solo en imágenes tomadas de esta escena celestial. Dios, inclinándose como un padre, enjuga toda lágrima. Hermanos, y piensa en ello, piensa que es una felicidad eterna, sin fin. Ayer fue una felicidad pasajera, ¿cierto? Yo también me gocé, hermanos. No lloré ni nada porque la verdad es que ganó Chile, está bien. Pero, hermanos, si entendemos, hermanos, realmente lo que la palabra nos muestra, nuestro gozo, hermanos, viene del Señor. La salvación, hermanos, nos da gozo. El gozo de la salvación que debe ser constantemente, hermanos, practicada en nuestra vida. Nosotros no perdemos la salvación, pero sí podríamos perder el gozo de la salvación. Bueno, cuando estés triste,
Recuerda de dónde el Señor te sacó. La última frase de este versículo es un cuadro de gozo y de felicidad por la liberación del pecado y la culpa. Y engrandece la salvación plena y gratuita que viene del Señor. Si nosotros podríamos hacer un cuadro comparativo del capítulo 6 y del capítulo 7, podríamos encontrar las siguientes cosas, hermanos. En el capítulo 6 se describe guerra, hambre y muerte. ¿Se acuerdan? Guerra, hambre y muerte. Pero en el capítulo 7 se nos muestra paz, saciedad en Dios y vida eterna. En el capítulo 6 vemos confusión. En el capítulo 7, ¿qué vemos? Claridad y sabiduría de Dios. En el capítulo 6 vemos a un pueblo de Dios clamando por justicia. En el capítulo 7 vemos al pueblo de Dios adorando al Padre porque la salvación es de Él. En el capítulo 6 vemos terremotos y que el ejército del cielo es agitado, las estrellas, la luna, el sol. En el capítulo 7 no hay elementos y no pueden haber terremotos porque Dios es la fuente de todo. En el capítulo 6 vemos a reyes, grandes, ricos, capitanes, poderosos, siervos y libres escondiéndose de la ira de Dios. Pero en el capítulo 7 vemos al pueblo de Dios de toda lengua, tribu y nación adorando a Dios. En el capítulo 6 vemos gente que no se puede poner en pie ante la ira de Dios. Pero en el capítulo 7 vemos a un pueblo en pie por la obra de Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario. Hermanos, este contraste maravilloso que acabo de denunciar solamente es por la obra de Cristo. Es por la obra de Cristo. Es por su evangelio, por el poder del evangelio. Jesús estuvo solo en aquella cruz, pero nosotros lloramos y somos consolados por Él. Jesús cargó solo el pecado de su pueblo. Nosotros cargamos las vestiduras blancas que Él nos dio. Cristo sufrió el calor de los azotes y el frío de estar con sus heridas abiertas. Nosotros disfrutamos del calor de su amor. Nuestro Señor tuvo sed. ¿Y qué se le dio? Se le dio vinagre. Y se burlaron de Él al ofrecerle esta bebida. Y no fue satisfecha su sed. Nosotros somos satisfechos en Cristo. El Señor fue enviado solo al desierto de la cruz, sin nadie a su lado, hermanos. Nosotros somos guiados por Él, por el buen pastor, guiados a fuentes de agua de vida. Él fue, hermanos, guiado al Calvario, mas nosotros estamos junto a verdes pastos. Esta es la gran realidad que nos muestra el Apocalipsis, hermanos, en este pasaje, que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para darnos riqueza espiritual, que siendo fuerte se hizo débil para darnos fortaleza, que estando en gloria se hizo humilde para llevarnos a su gloria, que siendo Dios se hizo hombre para que participemos de su naturaleza, que siendo pan, hermanos, Él, el pan de vida, pasó hambre para alimentar nuestra hambre espiritual, que siendo fuente de agua tuvo sed para los que le buscan, para que los que le buscan no tengan sed jamás. Charles Spurgeon, hablando de este pasaje, dice lo siguiente: ¿qué tal será nuestro estado cuando ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor? ¿Cómo será nuestro estado? Esto será más glorioso de lo que ahora podemos imaginarnos. Ojos enrojecidos de tanto llorar, dejad vuestro llanto abrasador. Dentro de poco no sabréis qué cosa son las lágrimas. Dentro de poco, hermanos, tú no vas a saber qué son las lágrimas ni el dolor. Nadie como Dios puede secar las lágrimas. Para eso ha venido. Por la tarde, por la noche, durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría, como lo dice el Salmo. Ven, Señor Jesús, ese debería ser nuestro clamor. No tardes, porque ahora todos tenemos que llorar. Todos tenemos que llorar. Hoy entenderé el valor de las lágrimas para poder comprender el valor que tiene al sentir que Dios enjugará las mías, ahora y un día que vendrá. Lágrimas, que son las gotas de rocío que limpian los cristales del alma.
La promesa de Dios es que un día ya no tendré que llorar, pero mientras tanto las verteré para limpiar los ventanales del corazón. Señor, gracias porque cuando ya mi alma no soporta el peso, las fuentes de mi alma se abren como lluvia fresca para liberarme a tempestad y tú las enjugas con tu mano de amor. Hermanos, cuando nosotros empezamos el culto hoy día, cantamos un himno, ¿cierto? Al principio, sea todo lo pagó. Pero yo quiero que tú reflexiones sobre uno de los estribillos. Dice, buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida, fíjense lo que decía el himno que entonamos hoy en la mañana, hermanos. De la vida, Él es la fuente. Mi esperanza en Él pondré. Hermanos, ahora, hermanos, ¿cierto? Viendo la palabra, qué entendimiento más grande el cual podríamos tener al entonar estos maravillosos himnos. Otro estribillo decía, Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él, nada más me satisface. Cristo mi tesoro es. ¿Es tu tesoro Cristo, hermano? ¿O cantas por cantar? ¿O cantas porque es bonito? ¿O cantas porque Juan Pablo toca bonito la guitarra y hay que cantar porque Él nos dice que cantemos? No, hermano. Es porque el Cordero es digno. El Cordero digno es. Hay un problema, hermanos, cuando leemos el Apocalipsis, es que queremos, hermanos, y pretendemos creer, hermanos, que esto simplemente pasa allá, pero no pasa acá. De que Él ahora no es nuestro buen pastor. De que ahora lloramos y no somos consolados. Y claro, eso es cierto, en una dimensión. Pero hermanos, muchos predicadores han dicho, yo no quiero el oro en el cielo. Yo lo quiero aquí y ahora, lo han dicho. Yo no quiero el mar de cristal allá en el cielo, lo quiero ahora. Quiero riquezas, quiero poder. ¿Cuál es el centro de la adoración en el cielo? Jesucristo, hermanos. Él es la perla de gran precio, hermanos. Y si tú dices, bueno, si el Señor va a ser mi buen pastor allá arriba, ¿acá lo es o no lo es? ¿El Señor es nuestro pastor hoy, hermanos? ¿O no? ¿O solamente es en el cielo? ¿Qué dice, hermanos? Y quiero que vayamos a este pasaje, Isaías 58, 11. Ya estamos terminando, hermanos. ¿Qué dice? Leámoslo juntos. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor, y serás como huerto y como manantial, cuyas aguas... Pero fíjense cómo empieza el pasaje. Jehová te pastoreará en el cielo. Jehová te pastoreará cuando, hermano, hayas llegado a un conocimiento tal que eres digno de ser pastoreado por Él. ¿Cuándo te dice que vas a ser pastoreado por Él? Siempre, hermanos. Siempre Él nos pastorea. Siempre, hermanos. Siempre. Cuando tú, hermano, pierdes la esperanza por las circunstancias, Él nos está pastoreando y nos está dando la esperanza de que este dolor pasajero va a pasar porque Él nos va a saciar. Hermanos, y esta conexión bendita entre pastorear y las aguas está constantemente en las Escrituras. El pastor que nos guía a las aguas, el pastor que nos guía a las fuentes, a los manantiales, en donde somos saciados totalmente. Él pastoreará para siempre. Y en las sequías, hermanos, Él va a hartarte. Él te va a hartar. Él te va a llenar. Él va a saciar tu sed. Y Él dará vigor a tus huesos. ¿Y cómo vas a ser? Como un huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan, nunca han
de faltar. El Señor dijo una vez, se paró, ¿cierto? Dijo: el que tenga sed, que venga y que beba. Hermanos, vuélvete a Cristo. Vuelve al Señor si vives una vida insatisfecha, una vida demacrada por el pecado. Terminemos, hermanos, con el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Yo sé que, hermanos, tenemos un pastor local y gloria al Señor por ello. Pero el Señor nos dice que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Que en lugares de delicados pastos nos va a hacer descansar. Y que junto a aguas, de nuevo, aguas de reposo, nos pastorearán. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu callado me infunden aliento, porque aderezas mesas delante de mí, porque ya no tendré hambre. En presencia de mis angustiadores, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque tú eres el buen pastor y tu vida diste por las ovejas para que ellas tengan vida, y no una vida barata, sino que una vida en abundancia. Señor, durante la historia podemos ver, Señor, a José llorando en el pozo. Podemos ver, Señor, a Esteban siendo apedreado. Podemos ver a los apóstoles muertos, Señor. A los profetas, Señor, demacrados por el pueblo de Israel. Podemos ver, Señor, a hombres como Dietrich Bonhoeffer, Señor, muriendo por tu causa. Señor, pero nos encontraremos con ellos en la gloria, y toda lágrima será limpiada, Señor. Toda lágrima será enjugada. Señor, aún, Padre, hay dolor en nuestras vidas, aún hay aflicción, pero tú, Señor, el buen pastor, nos consuelas. Y no solamente nos consuelas hoy, Señor, sino que nos guías a fuentes de agua en tu palabra, por medio de la obra de Cristo Jesús. Podemos encontrar manantiales, Padre Celestial, que nos confortan. Señor, cuando hay aflicciones por nuestro trabajo, cuando hay aflicciones, Señor, por nuestra familia, Señor, aflicciones en nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestra iglesia, debemos recordar y poner nuestra mirada en el cielo, en que Cristo ha vencido, y que podemos estar en pie y podemos gozarnos, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario, porque Él fue maldito por los malditos. Nosotros, Señor, Padre, ayúdanos a entender desde una cosmovisión bíblica, Señor, que toda nuestra área de nuestra vida de forma integral te pertenecen a ti, que somos tuyos, Señor, que queremos ser limpiados hoy día, Señor, e ir en pos de ti a fuentes de agua. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos enseña, Señor, y nos amonesta. Toda la gloria, Señor, es tuya. En el nombre de Jesús. Amén.